Somos La Revancha, programa de radio producido dentro del Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano. Escuchanos, escuchate, hay otras voces. Hola, buenos días. Estamos acá en Radio Revancha con Seba y Carlos de la obra de teatro Nogoyá, así que es un placer recibirlos. Hola, ¿qué tal? Ustedes, Gracias por venir a compartir un rato con nosotros y por contarnos un poquitito de su experiencia, que es el tema del teatro y un poco lo que pasó en el penal de Devoto, ¿no? Así es. ¿Cómo fue que ustedes se metieron en el mundo del teatro? Arranco yo, bueno, gracias primero por la invitación, para estar acá, estamos contentos de haber venido. En mi caso yo hago teatro desde siempre, ¿no, Carlos? También, hace muchos años, y tenemos un espacio en Devoto, para las referencias, a 2 cuadras de ahí de la cárcel de Devoto. Y por esa situación, por esa misma situación de estar enfrente, ahí escuchar a los detenidos cuando por ahí en el momento haciendo una protesta o algo, desde el primer momento tuve las ganas o casi que la necesidad de hacer algo con la cárcel. Y en esta historia particular, que es la obra de teatro que estamos haciendo, primero creo que surge de la canción del Indio Solari. El Indio tiene 2 canciones relacionadas con este hecho que sucedió en la dictadura militar, la masacre del Pabellón Séptimo. Pero en realidad yo me gustaba mucho el Indio, escuchaba el Indio, pero no relacionaba exactamente la canción con la cárcel, hasta que fui a vivir ahí, me di cuenta que trataba de esto que pasó en el 78, y ahí leí el libro de Claudia Cesaroni, que es una abogada que investigó este hecho y logró que hace 10 años se lo declarara delito de lesa humanidad, que es la primera vez en la historia que un delito de lesa humanidad relacionado, o sea, que un delito relacionado con presos, antes se llamaban comunes o sociales, o sea que no eran políticos, pasa a ser de lesa humanidad. Nunca había sucedido. Y bueno, leí el libro, que es tremendo, y empezamos a trabajar, a ensayar esto hace casi 8 años, un poco más. Tuvimos visitas ahí a Devoto para conocer, participar en un programa de radio también de ahí, sí, el CUT, que se llama Radio Oculta. Y bueno, y pasó la pandemia, pasaron cosas, y el año pasado empezamos esta obra, que bueno, la obra cuenta todo lo que sucedió entre la noche del 13 de marzo del 78 y la mañana del 14 de marzo, que sucede primero esta requisa y luego la masacre, en donde mueren 60, por lo menos oficialmente 65 personas. ¿Solo se trata de esos 2 días? O sea, hay muchas teorías sobre qué pasó, qué no pasó, pero digamos, la obra sí, la obra... bueno, no, perdón, de verdad, buena pregunta, porque si bien nos centramos en lo que pasó la noche del 13 y la mañana del 14, nosotros hacemos una escena del 16 de marzo, o sea, 2 días después, en donde hay unas vecinas barriendo la vereda y que están enfrente de la cárcel, y como típica vecina chusma y que dice, no, estos presos se mataron ellos mismos, ¿por qué pusieron una cárcel acá en el barrio? Devoto es un barrio así como muy residencial. Sí. Y entonces hay una escena del 16 de marzo, y también es verdad, nosotros empezamos la obra, la primera parte, la primera escena, es el devotazo, que fue un hecho que sucedió en el 73, o sea, 4 años antes, no, 5 años antes, que termina la dictadura de Onganía, asume Héctor Cámpora, el peronismo, y ese mismo día, el 25 de mayo del 73, una multitud de gente va de Plaza de Mayo caminando hasta Devoto y liberan a alrededor de 500 presos políticos que estaban detenidos ahí en Devoto. Pero nosotros lo que queríamos mostrar con esto de diferentes fechas era que tanto antes o siempre, en ese hecho y ahora, sucede lo mismo, sobre todo con detenidos que por ahí no tienen una representación o política o plata o por diferentes razones. A mucha gente en la sociedad lamentablemente no les importa nada. Entonces esa era la intención también, no solo hablar puntualmente de lo que pasó ese día, esa noche, esa mañana, sino de lo que sucede también en las diferentes cárceles y con
personas que están detenidas de que a veces no tienen representación que les permita básicamente respetarle sus derechos. ¿Cómo surgió la idea de rearmar esa escena de aquella dura represión y por así decirlo masacre, ¿no?, que pasó ahí adentro? ¿Cómo fue que surgió esa escena y ustedes la llevaron al teatro? Mira, por un lado esto, lo que te decía antes, de estar cerca de la cárcel, la canción del indio, el libro. Pero además el libro que en la obra está basada en el libro, es muy explícito, o sea, está muy claro lo que pasó, los testimonios de las personas son muy crudos. Y también esta particularidad de que la historia inicia con algo que es bastante teatral, por decirlo así, que es que ellos estaban a la noche mirando una película que se llamaba El Cañonero de Yangtze, con Steve McQueen, un actor medio de Hollywood de la época, que incluso la película tiene como algo particular, que se trata de un cañonero, que es un barco militar, que se prende fuego al final de la película, que el protagonista se revela a lo que los militares le piden, como que la película que ellos estaban viendo horas antes de que se desatara el infierno era un anticipo. Entonces sucede esto, ven la película, un carcelero que hacía muy poquitos días, 2-3 días que estaba cuidando ese pabellón, o sea, era nuevo, no tenía relación con ellos, le decían Kung Fu por su capacidad de pegarles, y por esta cuestión de ser nuevo y demás, como que le faltó el respeto, pidiéndole que primero que bajen el volumen y después que apaguen el televisor. Uno de ellos, que era como el que tenía más liderazgo, le dice que no, lo recaga a puteadas. En algún momento la discusión se termina porque bueno, ya se iban a dormir, digamos. A la madrugada, en vez de ir él solo, va con 4 penitenciarios a buscarlo a ese preso particular, se llamaba el Pato Tolosa. Y el Pato Tolosa se revela y con los amigos del rancho de esa parte del pabellón no deja que se lo lleven, y para evitar que los 160 que estaban durmiendo, digamos, el pabellón era para 80 personas, había 40 cuchetas de 2 camas y 80 colchones en el piso alrededor. No logran sacarlo y para evitar que se despierten se van, pero lo amenazan y le dicen: mañana a la mañana vas a ver lo que te va a pasar a vos y a todos. Bueno, y efectivamente a la mañana entró una requisa, habitualmente eran de 20 guardias y eran como 80. Entonces, como estos hechos, si bien, bueno, está el testimonio, está la historia que tiene que ver con la historia argentina, con la dictadura, con la impunidad que significó estar 47 años sin siquiera que la justicia lo muestre como un delito cometido por el Estado, tenía estas particularidades muy teatrales. Entonces fue pensar, imaginar todo eso que conté. Bueno, armamos una apuesta que obviamente es reducida, o sea, es un espacio relativamente chico, pero que reconstruimos el pabellón con la reja, con 2 penitenciarios, 2 carceleros, 4 presos, que sería la representación de este preso, claro, de él y del grupito del rancho ese. Pero bueno, la obra cuenta todo lo que sucedió, y cuenta lo que sucedió con los jueces, con los familiares, con la prensa. Claro, pues pasó muchos años por aquí. Y claro, este año es 48 años. 47 años. 47 años y todavía no pasó nada. Y está en pleno juicio, porque el juicio empezó el 9 de octubre del año pasado, o sea, van 6 meses de juicio, así que en realidad sí pasó, recién ahora, es cierto que después de 47 años. 3 de los acusados, que era el director de la cárcel, el jefe de requisa y creo que el jefe de seguridad, están presos, o sea, con prisión domiciliaria, y están en el juicio, que probablemente este año capaz que se resuelva, que haya o no condena, se verá. Claro. Pero bueno, ahora todos los miércoles están declarando los sobrevivientes, los familiares de los fallecidos, de los que murieron, y las presas políticas que estaban ahí en Devoto en ese entonces. Así que bueno, estamos también en plena situación de que se mueve esta historia, ¿no? ¿Cómo es para usted vivir tan cerca de la cárcel? Y es potente, por eso hablábamos antes hicimos la semana pasada, bueno, un sábado pasado, un evento en la cárcel de Devoto, porque días antes los que están detenidos a eso de las 10 de la noche empezaron
con cacerolas, bueno, con las cosas que tienen ahí, a hacer batucadas, a gritar, pusieron banderas en las ventanas de los pabellones, alguna que otra bandera la prendieron fuego o alguna sábana para que se ilumine un poco y hacerse visible. Y claro, al estar a 2 cuadras uno escucha todo, absolutamente todo. También se escucha a las 4 de la mañana la sirena que prenden avisando que van a hacer traslados. Y esa sirena, el barrio es como de casas bajas, o sea, muy tranquilo, nada que ver acá al centro o algo que edificio. Entonces se escucha todo. Y esto que decía antes, o sea, realmente en este barrio, como cualquiera, por ejemplo, la mayoría de los vecinos quiere que la saquen la cárcel, ¿no? Tener una cárcel enfrente, obviamente no les gusta a nadie. Pero además pasa esto de que no tienen mucho interés en qué pasa adentro. No le importa. Entonces, al escucharlos a ellos protestar, en este caso se nos ocurrió hacer esta propuesta de los libros en los muros, que también fue una murga. Entonces, ¿Cómo es eso de los libros en los muros? Sí, pensamos que a partir del libro, dale, lo cuente Carlos. Así. No. Bueno, yo todo el crédito. Yo tengo vale. No, dale. Bueno, te lo cuento rápido así lo termine. No. El libro como objeto así poderoso para que cualquier persona le cambie la vida, para estudiar, ¿no? Básicamente para el conocimiento, y lo que se estaba cercenando, o sea, prohibiendo ahora, con una medida del Ministerio de Seguridad, era que no permitirle a ellos estar en el centro universitario y que puedan organizarse en el centro de estudiantes. Entonces convocamos a un montón de gente y se sumaron un montón de organizaciones y se sumó una murga también, y bueno, fue un evento como muy lindo porque fue mucha gente, se completaron los casi el total es 1 kilómetro, son 6 manzanas que cubre la cárcel. Sí. O sea, son como 800 y pico o más de metros y se cubrió todo, increíblemente no lo esperábamos. ¿Y a ustedes qué les genera eso? Y nada, o sea, como persona es empatizar con lo que está pasando ahí adentro. Tiene que ver mucho con lo que te pasa en la vida también, ¿viste? Uno empatiza porque te enseñaron en tu casa o porque en el barrio los pibes te enseñaron cómo son las cosas, entonces más o menos que yo. Pero estar privado de la libertad no debe ser nada lindo, yo nunca estuve privado de mi libertad. Y yo creo que con la educación se puede lograr cualquier cosa, ¿viste? Torcer el camino de tu vida. Te lo digo por experiencia, yo en un barrio, en San Martín. Y siempre quise estudiar teatro. De chiquito, pero claro, en mi barrio se jugaba la pelota o se jugaba la pelota. Y leía un libro y era puto, un maricón, ¿viste? Y entonces nada, yo estaba con el pie del barrio y después a los 30 años todo eso me llevó a tapar un montón de cosas, ¿no? Mucho rock and roll, mucha esquina, mucha autodestrucción. Y conocí el teatro y el teatro me cambió la cabeza. El arte. Para poder hacer teatro tuve que leer. Y ahí empecé, porque yo empecé a estudiar teatro y iba a las clases y todos sabían leer poesía, todos habían leído poesía. Yo no leí poesía. Bueno, yo venía de un barrio popular, entonces no había nadie que nos enseñara qué era el arte. Pero a mí me gustaba actuar en todo el colegio, siempre. Actuaba para 2 o 3 grados, ¿viste? Me gustaba actuar. Sí. Mi mamá me decía, no me rompas la bola, o sea, tengo que hacer disfraces para el 4, para 5, para 6, ¿viste? Y bueno, pero como tenía muchos berretines de un barrio, ¿viste? Que por ahí no, el arte no era. Muy bien, supo la música, nada más, pero. ¿viste? Y bueno, de grande yo estaba en recuperación, ¿viste? Y bueno, la falopa te deja un vacío muy grande adentro, ¿viste? Y bueno, pasé por un teatro y me anoté y ya hace más de 20 años de eso. Y me ayudó un montón a cambiar la cabeza, cómo pensaba, ¿viste? Yo tenía un concepto equivocado de la vida porque el arte, el teatro, es un juego. Y cuando jugamos
perdón el ejemplo, al chorro de policía, ¿viste? Pero nos creemos, o al indio o al cabo que te matan y tenés 5 años y te tirás, y te ensuciás, y no te importa si te golpeas, que nos creemos a eso, güey, nos creemos profundamente que somos o ese policía, o ese ladrón, o ese indio, o ese astronauta, si jugamos lo que sea. Y eso es el teatro, jugar a que somos eso. A veces son historias muy pesadas, como la que contamos con Novoya, que es sobre la masacre, que bueno, ¿no? Una locura. Claro, algo distinto. Y poder vivir, claro, porque encima tenés que... Es maravilloso porque también conocimos a los familiares, conocimos a Claudia, que es el equipo de abogados, conocemos a los sobrevivientes, a las hermanas, a las hijas, a las esposas, Claro. y ellos te cuentan y te agradecen por lo que estamos contando, para que esto se sepa de una manera más masiva, y entonces te comprometes más con la historia, porque ya deja de ser una historia que vos estás contando, pasás a ser parte de la historia, a formar parte de esa historia, y te pones la camiseta. Entonces nosotros vamos al juicio, casi todos los miércoles vamos, presencial, vamos, cualquiera puede ir, ¿no? Es un juicio oral y público, estamos ahí. A mí me sirve también para veces descubrir cosas de la obra y poder mejorar el personaje, ¿no? También uno, como actor, el trabajo de actor también es de investigación, que para contar una historia tenés que irte al pasado, si es una historia del pasado, ver cómo era el momento de la sociedad, si era una sociedad, viste, más libertinaje, viste, más de libertinaje, una sociedad que estaba oprimida, entonces en base a eso vos vas creando el personaje, mirá, este tipo, mirá, era así, el padre era así, entonces más o menos vos te vas agregando las características al personaje. Claro. Y después cuando en este caso, que a mí me tocó, y le doy gracias a Seba, que me tocó ser guardia cárcel, que yo vengo de un barrio donde, ¿me entendés? Está re mal, claro, me toca hacer rato y me quería matar, pero bueno, nada, está bueno. Parte del trabajo. Sí, está bueno, y pues nada, es hermoso. Si ustedes tienen ganas, yo se les sugiero que pasen por esa experiencia de actuar, pasen por esa experiencia. Más que diciendo no me gusta, pero traten, si lo pueden hacer, si tienen la posibilidad de hacerlo acá, vivan esa experiencia, que es increíble. A mí me cambió la cabeza, me salvó la vida. Y bueno, nada, encima tengo la oportunidad de contar esto, ¿viste? Claro. Así que nada, eso quiero decir. Hace rato escuché que dijiste que actuando sentí que sos esa persona que... Y así como sentí ser un indio, ¿también sentí ser Kobani? Y obviamente, creo que todos en el fondo tenemos un Kobani adentro, ¿no? No, creo que todos tenemos algo adentro, sí, porque somos seres humanos, porque somos un poquito envidiosos, por X motivo nos salta la ficha, viste, adentro. Capaz que lo reprimimos porque no está bien, sabemos que no está bien, pero sí. Está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal. Claro, lo que pasa es que yo creo que tenemos esta como una clase de mundo ideal, donde las personas que tenían que ser buenas tendrían buenas, y la verdad que a veces no pasa por ahí, ¿no? Claro. Bueno no es tan bueno, no es tan malo, pero bueno, sí, costó un poco. En una de las notas que leí de ustedes, hay una referencia que se le hace a la película El túnel de los huesos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ven ustedes esa película? Que dice que relata una fuga de algunos presos en la cárcel de Devoto. ¿Alguna vez tuvieron algo, leyeron algo de eso, investigaron algo, actuaron alguna vez esa obra? Fue parte un poco como referencia para hacer esta obra, incluso con el juicio y demás, porque la obra es una obra semificcional, o sea, cuenta una fuga verdadera que sucedió en el año 90 y algo, creo, 92, de la cárcel de Devoto, de unos presos más o menos famosos, la Garza Sosa, el Gordo Valor, y ellos contaron, cuando se lograron escapar, que hicieron el escape haciendo un túnel que pasó por debajo del muro de la cárcel de Devoto, y que cuando estaban haciendo el túnel vieron unos huesos.
Entonces, cuando estaban pasando por honor a esos huesos, respeto a los huesos, les prometieron que si lograban escapar, si finalmente podían salir, iban a contar esa historia. Entonces, contaron esa historia, se hizo esta película la vio también Claudia, hubo contactos ahí con un sobreviviente de la masacre, y todo indicaba o hacía parecer que podrían ser cuerpo de aquella masacre. De esa masacre, claro, porque podrían ser desaparecidos de la dictadura y demás, pero por ciertas referencias, tal vez, porque oficialmente se declararon 65 muertos sobre 160. Pero hay un montón de datos que están perdidos, algunos testigos dicen que eran como 100 los cuerpos que habían visto, etc. Y bueno, el juez que tenía la causa hizo una primera medida que es con un radar, una cosa así, ver si había bajo tierra esos huesos. Como ese radar no detectó nada, todavía no aceptaron hacer una excavación. Claro, hasta el momento no se hizo una excavación. Todavía no, tal vez en algún momento sí. Bueno, y nosotros tomamos un poco de referencia esta historia, estos huesos también, y pensarlo pudo haber pasado, si esto es real o se concretó, que si no sea real, igualmente sucedieron cosas tan terribles como esa, como desaparecer gente. Pero bueno, fue una referencia. En aquella masacre, en aquel entonces, solamente fue contra un pabellón, ¿no? Los demás pabellones no escucharon, no se metieron, no hicieron motín, nada. Sí, o sea, por eso digo, hay cosas que no se terminan de cerrar por la cantidad de años que pasó, por cómo cerraron la causa. Esto sucedió específicamente en el pabellón Septio, pero el otro día, por ejemplo, la semana pasada, uno de los testimonios de una presa política que estaban en los módulos de enfrente, que vieron todo, sentían el olor a carne quemada, escucharon los disparos antes del incendio, el humo, vieron el humo, después escucharon el afuera, los gritos de los familiares, los bomberos que fueron pero que no los dejaron entrar para apagar. Algunos hablan de que había un helicóptero, personas que vieron a militares fuera, o sea, en las casas de los vecinos, o sea, en las casas de enfrente de la cárcel disparando, como que todo demuestra que esto fue planificado. Una de las testimonios de una mujer que estaba detenida ahí, presa política, dijo que el pabellón 6 también se había prendido fuego, que eso no está en la causa. Claro. Sigue concreto lo que sucedió fue todo ahí, los demás. Bueno, una de las teorías es que eso sucedió más allá de la pelea de la noche, de la discusión por la película. Claro, lo de la película fue como una excusa, digamos. Fue una excusa, pero hay otras dos posibilidades. Una que fue para las presas políticas, eran 1000, o sea, Devoto tiene una capacidad para 1800 personas más o menos. En ese momento había 1000 mujeres detenidas, y era bueno, les prendemos fuego al pabellón de los comunes para que ustedes entiendan que no protesten, no levanten la voz. 3 meses después de esto era el Mundial 78, que se dio acá en Argentina, en Buenos Aires, en la cancha de River, o sea, era el Mundial, por lo cual la dictadura quería que todo esté tranquilo, porque iba a venir muchísima gente de todo el mundo, ¿no? Todos los equipos del mundo, periodistas de todo el mundo. Claro. Y la cárcel de Devoto se la llamaban la cárcel vidriera, que era a los organismos de derechos humanos o a los periodistas los llevaban a la cárcel de Devoto a mostrarles bien que acá está todo bien, las mujeres estas están detenidas, pero están bien, están detenidas. Claro. Entonces, claro, 3 meses antes hacen esto y bueno, puede ser que la próxima son ustedes, las mujeres. También la otra, como el hecho de que estaba mucha gente, planificaron esto para limpiar un poco la cárcel, por decirlo, ¿no? Claro, haya sido lo que haya sido, sí está demostrado que hubo una planificación, que fue la dictadura militar, porque estaba a las órdenes del ejército en la cárcel, a través del servicio penitenciario y el servicio militar también. Dispararon, prendieron fuego, los encerraron, no los dejaron salir, y a muchos los remataron después. O sea, terminó el incendio, abren la celda y lo hacen salir por un pasillo, ¿no? Es como un pasillo que ellos estaban en el 3er piso y las celdas que se llaman de castigo están en el planta baja. Entonces tenían que bajar por la escalera 3 pisos, y en ese pasillo está la escalera, y por la escalera una fila de 2, o sea, doble fila de guardias, de policía, los hacían atravesar por el medio y les iban pegando. Algunos que caían, que muchos quedaron ahí. Bueno. Pero bueno, claramente, sea como sea, mostraron el poder que tenían, el poder militar incluso, y para que no suceda nada, ¿no? Y que siga siendo esa cárcel vidriera
que quería mostrar. Para ir cerrando un poco con todo esto, ¿no? Hoy en día ustedes, ¿cómo ven el penal de Devoto? Con todo este tema de los estudios de los presos y todo lo que está pasando. Sí, es complejo, porque por un lado es un desastre. Es un desastre porque las veces que he ido yo, por ejemplo, hace un año atrás, en pandemia también, uno ve como que está todo parado en el tiempo. O sea, los mismos candados de hace 50 años siguen siendo los candados de las rejas. El mismo servicio penitenciario trabaja en condiciones muy precarias porque está todo roto, calienta el mate en garrafitas ahí con posibilidad de que se prenda fuego también. Entonces hay cosas que están mal en ese sentido. Después, Devoto es un ejemplo, incluso en el mundo, por este centro universitario que tiene 40 años, que les permite a una cantidad, alrededor de 300 detenidos, poder estudiar, recibirse de abogados o de diferentes carreras, y ese espacio es medio como un oasis dentro del lugar. Y otro de los temas importantes, hay dos temas muy importantes. Uno, que Devoto es un sitio de memoria por este hecho, justamente lo declararon, por lo cual no se debería poder tocar. Estoy haciendo referencia a la idea de querer sacar a Devoto y llevarlo a Marcos Paz. Una de las cosas principales tiene que ver con los familiares, ¿no? Madres, hermanas, amigas, novias que los vienen a visitar, que a Devoto dentro de todo Está pueden cerca, ir, porque está cerca. toman un colectivo y está cerca, Sí. tienen lugares para comprar cosas y meter. En Marcos Paz es una hora de viaje con suerte, plata, un montón de plata. Lo mismo sucede con los abogados, tener que ir hasta allá a visitarlos, los jueces cuando piden traslado. Entonces, en el caso de Devoto, por eso decía que era complejo, porque para mí no hay que sacarla, obviamente hay que mejorarla. En este caso, lo de la universidad no hay discusión, o sea, es una locura perder ese espacio o no dejarlo funcionar. Y darle mejores condiciones a las personas que están alojadas ahí, en todo sentido, en la comida, en las visitas de sus familiares, y tomar mucho en cuenta eso a sus familiares, ¿no? Las mujeres que pasan, sus madres que están en la puerta a veces 4 o 5 horas cuando llueve en peores condiciones, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, y cuando entran que tienen que pasar por la requisa, por el tiempo, por los formularios. Son todos temas que a uno, más viviendo ahí, me preocupa como una cuestión de humano, básicamente, no por más. Bueno, yo no tengo más preguntas, me quedo con un montón de cosas que me abrieron un poquitito más la mente, ¿no? Creo que todos tenemos derecho al estudio y me parece una locura que saquen el derecho a la educación estando en las cárceles también, ¿no? Así que nada, gracias por venir, por compartir con nosotros. Por invitar. Gracias por venir y dar esta charla que a muchos le va a servir, y a todos aquellos que la escuchen creo que le va a llegar un poquitito todo lo que pasó en ese tiempo. Y un poco de conocimiento también, capaz que hay gente que no lo sabe. Totalmente, mucha gente. No, y como que no agradecerlo, realmente estamos muy agradecidos por estar Gracias por acá, el mate. contentos por el mate. Pero por ahí dijo Carlos, hagan teatro, Sí. es fabuloso, revoluciona muchas cosas y esperemos volver en algún momento con alguna propuesta. Poner como esa labor acá algún día. Algún día, con. Tal vez se cierto pueda. momento. ¿No? Muchas gracias. Nosotros somos los pibes de la cooperativa La Revancha, de la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos privados de libertad. Esto es un proyecto que se logró a cabo de tiempo. Producimos cuadernos artesanales que, si te interesa, lo puedes buscar a través de nuestro Instagram, @Proyecto Cisne. @Proyecto Cisne. Los pibes de la cooperativa de La Revancha.